Las unidades de ingenieros constituyen uno de los pilares de los ejércitos, cosa que viene ocurriendo así desde los momentos en que los ejércitos empezaron a tener una consideración como tales. Los ingenieros es una rama de la ingeniería que está dedicada a las actividades de combate y logística, y ello a través de la construcción de fortificaciones en las cuales protegerse las tropas y al mismo tiempo también dedicarse a las comunicaciones y a la logística. En los comienzos solamente se dedicaron a las construcciones de defensas, pero posteriormente fueron incorporando las funciones de transporte y de comunicaciones y logística. El término ingeniero surge en la Edad Media, cuando se llama a los ingenios que se fabricaban, esos artefactos que se fabricaban, se llama ingenios. Y los ingenieros serían quienes se dedicaban a la construcción y a la utilización de estos instrumentos. Nosotros vamos a realizar en este breve tiempo del que disponemos unos comentarios de lo que es la importancia de los ingenieros en la historia militar, centrándonos sobre todo en el caso español. Podremos remontarnos a tiempos muy pretéritos, en concreto al Neolítico, cuando las primeras poblaciones que se asientan empiezan a fortificar los poblados para defenderse tanto de los animales como de los poblados vecinos. Y entonces surgen esas primeras murallas que de momento no podemos hablar de la obra de ingenieros militares, simplemente es una obra colectiva de la población para defender aquel territorio. Cuando tenemos los primeros datos de tipo arqueológico y de tipo gráfico que nos narran ya la presencia de unas tropas especializadas que podríamos definir con lo que luego hemos conocido como ingenieros militares, sería en Mesopotamia. Allí restos de murallas nos hablan de esas murallas que en lo fundamental han ido prolongando su forma de ser hasta el siglo XVI de nuestra era. Podemos ver ya puertas muy sofisticadas como puede ser la puerta de Istar en Babilonia, y sobre todo son relieves del antiguo imperio asirio en los cuales se nos muestra cómo unas tropas especializadas toman las ciudades. Vemos la utilización de escalas para ascender a la cima de los muros, estamos viendo también la utilización de arietes y también estamos viendo cómo hay unas tropas especializadas que llegan hasta la base de los muros y tratan de horadar aquellos muros para que se derrumben los lienzos de las murallas. Ya en Grecia podemos ver un paso adelante. Va habiendo una fortificación más especializada, con algunas mejoras avanzadas sobre lo que era en Asiria, pero sobre todo lo más importante va a ser la utilización ya de unos materiales y unos artefactos nuevos para la toma de las ciudades. De tal modo que vamos a ver cómo hay una serie de máquinas ya muy avanzadas y sobre todo unas personas que ya incluso de algunos conocemos los nombres, que trabajan en esa utilización de estos materiales. Es el caso, por ejemplo, de Demetrio Poliorcetes. Su nombre quiere decir el tomador de ciudades, un rey que, bueno, pues se le atribuye a él una serie de artefactos, como puede ser un ariete que tenía 50 metros de largo y una torre llamada Helépolis, que quería decir tomadora de ciudades, que tenía 45 metros de alto y 18 de ancho. Son ya unas piezas considerables que requerían la utilización de un número importante de hombres para empujarlas y para que pudieran acceder hasta las murallas. Y en ese acceso hacia las murallas también tenemos ya como hecho importante el que para salvar los fosos se iban acercando una serie de troncos de árbol para rellenar aquel foso y poder así acercar las torres hasta la base de las murallas. Cuando llega el Imperio Romano, nos encontramos con una serie de obras que corresponden a la misma tipología. Los romanos, un pueblo eminentemente racionalista, supo llevar más adelante esas mismas obras que habían hecho los griegos y antes los asirios. Y así podemos ver unas murallas de ciudades ya muy avanzadas, como es el caso, por ejemplo, de las de Lugo, que podemos ver también esos torreones de trecho en trecho para que de ese modo se pudiera proteger todo el lienzo, porque estaban situados en lo que puede ser el alcance de unas flechas. Podemos ver también unas puertas ya mucho más sofisticadas y mucho más prácticas,
No en Lugo, que han desaparecido todas, pero sí, por ejemplo, la Puerta de Augusto en la ciudad francesa de Nimes o la Puerta Pía en Roma, donde nos aparece una diversificación de entradas y salidas para personas y para carruajes. Al mismo tiempo, con la utilización de elementos que protegen y defienden aquel espacio. Y podemos ver también en el aspecto ya de los elementos de toma de las ciudades, cómo los ingenieros militares romanos ya utilizaban también los mismos tipos de torres, de arietes y de perforadoras que se han utilizado en Grecia. Y habría que señalar, en el caso de Roma, también la utilización de los ingenieros romanos como personas que trabajaban para obras civiles y para obras de carácter público. Es el caso, por ejemplo, de las vías, de las carreteras, los caminos, que eran trabajados muchas veces por los propios soldados, otras veces también la construcción de acueductos, como puede ser, sobre todo en la parte aérea mucho más llamativa, el de Segovia o el de Pont-du-Gard en Francia, o muchos puentes que también eran realizados por esos ingenieros militares. No olvidando que muchas de las ciudades romanas surgían precisamente de los campamentos, bajo una estructura perfectamente regular, determinada por lo que es el orden militar. Y en este caso también planteados por esas tropas especializadas que podríamos llamar como ingenieros militares. Llegando ya a la Edad Media, nos vamos a encontrar con que es el momento trascendental para la denominación de los ingenieros. En ese momento, a esos artefactos que se utilizaban para asaltar las ciudades y los castillos se les llaman ya ingenios y se da el nombre de ingenieros a quienes los fabrican y los utilizan. También podemos ver que en este caso continúa la misma tradición que veíamos en Grecia y en Roma. Las murallas de las ciudades, con ejemplos en Ávila, en Carcasón o en Urueña, en la provincia de Valladolid, son ejemplos claros de esas murallas que protegían esas poblaciones. Un avance importante en lo que es el trabajo de los ingenieros militares se va a dar precisamente con los castillos. Los castillos en sí quizás muchas veces eran construidos por maestros no militares, sino maestros civiles, constructores civiles, pero lo que es la toma de esos castillos sí que se comendaba ya a lo que podríamos denominar como unos precedentes de los ingenieros militares. Unas tropas especializadas donde utilizaban los mismos elementos que se habían utilizado en Mesopotamia, en Grecia o en Roma, con esos arietes, esas torres muchas veces conocidas con el nombre de bastidas, los perforadores y sobre todo con un avance importante que aquí sí que hay ya un trabajo perfectamente marcado por lo que sería un trabajo ingenieril, que son las minas de Zapa. Unas minas que se excavaban desde una distancia considerable al castillo, que se iba haciendo una excavación bajo el terreno, una galería bajo el terreno para llegar a la base de las murallas, donde se excavaba y se hacía una bóveda, y esa bóveda se iba sujetando con unos pies derechos de madera para que en un momento determinado se pudiera prender fuego a toda aquella estructura y de ese modo se hundieran los cimientos y la muralla, el lienzo de la muralla. Esto ya nos da un avance importante en lo que es esas técnicas utilizadas por esas tropas especializadas. Y un momento trascendental se va a dar ya durante esa Edad Media, y es la utilización de la pólvora como elemento militar. Se habla que fue en la guerra de la Reconquista Española donde se utiliza por primera vez ese material desde el punto de vista militar, y se cita la batalla de Niebla del año 1262 como el momento en el que se da uso a esa pólvora, utilizada por los defensores musulmanes frente al asalto de las tropas cristianas. Esa pólvora ya va a dar lugar a que se fabriquen no solamente unos elementos para la defensa de los castillos, sino también que se van a dar unos elementos para el asalto de los castillos. Y así nos vamos a encontrar con que el tipo de armamento se va a transformar. Lo que se conocía como artillería neurobalística, la que utilizaba cuerdas y nervios como elemento propulsor a través de su torsión, va a pasar a ser el fuego el que ahora va a proyectar
los materiales que se van a lanzar desde esos efectos de artillería. Y en este caso podemos ver cómo se va mejorando cada vez más ese tipo de piezas de artillería, de culebrinas, mediaculebrinas, vamos a pasar a morteros, de modo que todo un material importante que va a hacer un daño enorme en las murallas de los castillos. Esos castillos que se habían ido mejorando con respecto a lo que eran las fortificaciones precedentes, unas veces colocados sobre unos peñascos, venían a ser una prolongación artificial de lo que es la defensa natural. Y en otras ocasiones, ya cuando el terreno era llano, había que colocarlos en un espacio protegido por un foso amplio, defendido muchas veces y colocándose una serie de elementos como pueden ser estacas, como pueden ser agua donde se podía, o simplemente con el espacio amplio para que los enemigos que asaltan el castillo tuvieran que exponerse durante largo tiempo al fuego defensivo. Esa utilización ya de la artillería, ya la pirobalística, va a hacer que esos castillos, con esos muros altos, ya resulten ineficaces y haya que proceder a una transformación de ellos. Esos muros con unas paredes altas recibían fácilmente el impacto de los proyectiles y, al tener más fuerza también estas bocas de fuego, hacía que se derrumbaran fácilmente esos paños. De modo que el paso siguiente va a ser levantar unos castillos que sean más bajos, en menor altura. Esto se va a dar por primera vez en la Guerra de Granada, donde hay unos testimonios que nos muestran precisamente ese efecto que había tenido la artillería en los castillos. Tenemos un ejemplo claro de esos efectos, y es en la decoración que aparece en los respaldos de la sillería baja de la Catedral de Toledo, donde el maestro Mateo Alemán talló una serie de escenas de la Guerra de Granada. Y en ellos podemos ver como, por ejemplo, en la toma de Alhama aparece una culebrina al pie del castillo, y mucho más expresivo el panel que nos muestra la toma de Moclín, donde podemos ver los efectos de un mortero que aparece representado al pie del cañón, al pie del castillo. Allí podemos ver cómo hay una torre que está rasgada de arriba abajo y está ardiendo, mientras el gobernador de la ciudad entrega las llaves de esta a los Reyes Católicos y al cardenal Mendoza. Estos castillos, que ya resultaban inadecuados, tuvieron que hacerse de ese modo más bajos. Y así, por ejemplo, tenemos el caso, ya después de las guerras de Granada, recién terminadas las guerras de Granada, del castillo de la Calahorra, donde el maestro Lorenzo Vázquez construyó un edificio para don Rodrigo Vivar y Mendoza, el sobrino del cardenal Mendoza, entre el año 1500 y 1513. Un castillo que ya tiene unos muros mucho más bajos y que también tiene como elemento interesante, aunque ya no afecta a la historia militar, pero tiene un patio traído piedra a piedra desde Génova y que muestra la introducción del Renacimiento en España. Ese castillo ya nos da esa idea de unos muros más bajos, cosa que se refleja también en los castillos de Belmonte, en la provincia de Cuenca, de Grajal de Campos, en la de León, o en el de Chinchón, en Madrid. Ya tenemos que, a partir de este momento, podemos empezar a hablar de fortificación abaluartada. Ya esa necesidad de cambio frente a la artillería va a hacer que los ingenieros militares, que ya podemos ver que existen ya unas tropas muy especializadas y que ya podemos darles ese nombre de ingenieros, van a hacer un nuevo tipo de fortificación, de fortaleza. Se va a atender a una fortaleza de planta poligonal, en principio pentagonal, y en torno a ella se van a ir poniendo una serie de elementos constructivos para hacer que la artillería no pueda acercarse al núcleo central. Así se van a colocar baluartes, guardias, contraguardias, podemos ver rebellines, medias lunas, que nos muestran una serie de impedimentos para acercarse a la artillería, al tiempo que son unas estructuras mucho más bajas para evitar esos golpes, esos proyectiles que golpeen los muros. Se va a utilizar la planta poligonal para también evitar que el tiro sea directo. Los tiros han de ser de forma indirecta o de rebote.
Se considera que quizás el primer ejemplo donde se puede comenzar a hablar de fortificación abaluartada estaría en la fortaleza de Salces, en el Rosellón, en aquel momento territorio español, donde el ingeniero Ramiro López hace una estructura muy baja y donde a una estructura todavía que nos puede recordar en lo fundamental a la planta de un castillo, va colocando ante él una serie de elementos, como pueden ser rebellines o contraguardias, que ya van haciendo que se ponga una serie de defensas ante la fortaleza. También en este momento es importante otro aspecto que marca también un cambio radical, y es lo que hizo el ingeniero español Pedro Navarro, que a las minas de Zapa que habíamos comentado antes, ahora en lugar de utilizar el fuego como elemento que hunde la bóveda, va a utilizar pólvora. Es mucho más efectivo, es mucho más violento, de modo que esas minas se convierten en uno de los aspectos más importantes de los ingenieros militares. Y en el siglo XVI, que es cuando vemos que se va haciendo toda esta serie de transformaciones, podemos ver que es Italia el centro neurálgico de esta fortificación abaluartada. Las guerras de Italia hacen que los ingenieros militares que están en Italia se dediquen tanto al estudio teórico como al práctico. Van a redactar numerosos tratados que van a facilitar el conocimiento de esos avances en este tipo de estructura arquitectónica, y podemos ver también que estos ingenieros fueron llamados a otros lugares. Acudieron a Flandes, donde empezaban las guerras de Flandes, y España los utilizó mucho también en América. Muchos de ellos estuvieron en América haciendo las defensas del territorio americano frente a las incursiones de otras naciones. Ya en el siglo XVII podemos ver que va a ser Flandes el centro neurálgico de la ingeniería militar. Aquí las guerras de Flandes van a hacer que ingenieros italianos acuden a Flandes, pero también va a surgir una serie de ingenieros holandeses, españoles y flamencos que van a llevar avances importantes a la ingeniería militar. En este caso podemos estar planteándonos que incluso en Holanda se hace una escuela, se llega a constituir como una escuela holandesa de fortificación, que utiliza sobre todo el agua como elemento para rellenar los fosos y evitar el acercamiento de las tropas asaltantes. Pero también nos encontramos con que hay una formación importante, una formación que va a hacer que se formen algunas escuelas, se constituyan algunas escuelas, como es por ejemplo la Escuela de Bruselas, que durante un tiempo importante fue dirigida por el ingeniero español Sebastián Fernández de Medrano, que puso unos avances muy destacados en lo que es el tipo de fortificación y de estructura de la fortificación abaluartada. Posteriormente, a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, Francia se convierte en la nación hegemónica en Europa, y van a ser los ingenieros militares franceses los que van a tener un destacado papel en esa nueva formación y en esa nueva tipología abaluartada. Destaca sobre todo el ingeniero militar Sebastián Leprest de Vauban, que, auspiciado por Luis XIV, hizo una serie de reformas importantes en la estructura de las fortificaciones. Llegó a plantear incluso 3 sistemas, los conocidos como 3 sistemas Vauban, y que fueron imitados prácticamente en toda Europa, llevados incluso también a América, puesto que vamos a ver que muchos de estos ingenieros también fueron trasladados a América para defender aquel territorio. ¿Y qué ocurre en España? En España nos encontramos con que durante el siglo XVII siguen prácticamente las pautas de lo que era la arquitectura militar que se había hecho durante el siglo XVI. Pero con la llegada de la dinastía Borbón se produce un cambio importante. El rey Felipe V, nada más llegar, ya pretende transformar el ejército español, algo que había intentado Carlos II, pero que no lo había conseguido hacer. Lo va a hacer Felipe V, y
uno de los aspectos más importantes de esa transformación va a estar dedicada a la ingeniería militar. De modo que, nada más llegar en el año 1700, decide constituir en Barcelona una escuela de matemáticas. Una escuela de matemáticas que forme a los ingenieros militares, como heredera de la que se había hecho en Madrid por Juan de Herrera en finales del siglo XVI y que formó a los ingenieros militares. Ahora ya se va a hacer según la estructura francesa y esa escuela de matemáticas de Barcelona tardará un poco en ponerse en funcionamiento, puesto que hasta el año 1716 e incluso 1720 no entrará en funcionamiento. A imitación de ella habrá otras academias, por ejemplo en Zamora, en territorios entonces dependientes de España como era Orán. Se van a formar unas academias que formen a los ingenieros militares. De tal modo que estos ingenieros van a tener una formación muy completa, una formación que va a hacer que no solo sean empleados en obras de carácter carácter militar, sino que también se emplearán en obras de carácter civil, de carácter de obras públicas y obras de carácter religioso. Y quizás uno de los momentos más trascendentales de la historia de la ingeniería con respecto a la historia militar, al menos en España, ocurre el 17 de abril del año 1711, fecha en la que se funda o se forma el Cuerpo de Ingenieros Militares, cosa que consigue hacer el mariscal Jorge Próspero Verdún, auspiciado por Felipe V, y que a partir de entonces ya estos ingenieros militares van a tener un cuerpo único. Estos ingenieros militares desde este momento, y a imitación de lo que ocurría en Francia, ya no van a depender de los generales o de los maestres de campo. Van a tener una autonomía para realizar esas labores tanto de defensa de un sistema abaluartado como también para la toma y conquista de ese sistema abaluartado. Y ese sistema abaluartado se constituye como uno de los elementos también difíciles de tomar. El asalto a esas fortificaciones muy extendidas en el espacio, con distintos elementos que impiden el acercamiento de las tropas, va a hacer que se vaya planteando por Vauban y luego ya por imitación de los otros ingenieros los avances, primero acercándose con trincheras, acercándose de forma paulatina, con un esfuerzo físico importante, en lo que se dijo que Vauban había propiciado el sudor de los soldados para ahorrar la sangre. Es una fórmula que nos plantea una forma también de toma de esas fortificaciones que supone un esfuerzo importante por parte de los ingenieros. Y todas estas obras que iban realizando los ingenieros, no solamente en obras de carácter militar, sino también de carácter civil, de carácter de obras públicas o religiosas, hace que en el año 1774 ese cuerpo de ingenieros se divida en tres ramas. Una es la de fortificaciones, dedicada exclusivamente a lo que es las estructuras que conocemos como propiamente militares. Una segunda de academias para la formación de los ingenieros. Y una tercera que tiene un nombre más largo, que es la que se conoce como de caminos, puentes, edificios civiles y canales de riego y navegación, y que está dedicada a todas obras de carácter público, religioso y civil. En el año 1791 volvió a reunificarse el cuerpo de ingenieros, pero ya estaba marcada la idea de que era un esfuerzo enorme el que realizaban los ingenieros militares y que debía diversificarse esas tareas. Y así, en el año 1802 se funda la Escuela de Ingenieros de Caminos por un ingeniero militar, Agustín de Betancourt, que va a formar ya a los ingenieros civiles. También nos encontramos que por esas mismas fechas, incluso antes, se determina que los arquitectos formados en la escuela, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, sean quienes realicen las obras de carácter religioso. Ya no son arquitectos formados bajo la tutela de un maestro, sino que ya tienen una formación en una academia. Eso libera de una forma importante a los ingenieros militares para que puedan dedicarse a las obras eminentemente militares. Ya en el año 1803, una ordenanza determina las funciones de los ingenieros
en el aspecto civil y militar. Ya determina qué va a ocuparse cada uno de ellos. De modo que ya también en ese momento podemos ver que ya los ingenieros militares van prescindiendo de algunas funciones que les quitaba mucho tiempo y les reducían su actividad plenamente militar. Y en el año 1808, con la invasión napoleónica, sabemos también los problemas que surgen y los ingenieros militares van a tener ya sus primeras verdaderas actuaciones importantes a nivel de ya una guerra moderna. Conocemos como hecho importante la llamada Marcha de los Zapadores, la Academia de Ingenieros que estaba establecida en Alcalá de Henares y que en el momento de la invasión francesa, sobre todo ya en el levantamiento del año 1808, marchó hacia Valencia en lo que se conoció como la Marcha de los Zapadores, según decía, y que es esa marcha que hizo dar fuerza a los ingenieros militares y que a partir de ahí ya fueron empleados en distintas operaciones de la guerra. A partir de ahí ya los ingenieros militares, y superada esa guerra, van a tener ya una actuación importante, pero sobre todo se va a ver que ya no es solamente las labores de zapa y de mina como era lo que venían haciendo, esa zapa en la preparación del terreno para el avance de las tropas, para la construcción de fortificaciones y la construcción de minas para tomar las poblaciones, sino que van a necesitar o van a tener que actuar en otras funciones, sobre todo dedicadas a la comunicación y a la logística y al transporte. Y así nos vamos a encontrar que en el año 1815 se funda la especialidad de pontoneros, que ya había tenido sus actuaciones anteriormente, pero ahora se constituye ya como una unidad y que va a tener ya su propio regimiento. Ese regimiento va a dedicarse a la construcción de puentes, tanto de madera como puentes de barcas. Ya también nos vamos a encontrar con que en el año 1872 se funda la especialidad de telégrafos. De momento son telégrafos de señales. Poco más adelante se utiliza ya el cable y es una utilización todavía muy rudimentaria, hasta que en el año 1907, con la radiotelegrafía, ya se funda el regimiento de radiotelegrafía y ya los avances son importantes en esta forma de comunicaciones. Comunicaciones también, en el año 1879 se hace la especialidad del servicio colombofilo para la utilización de palomas, algo que venía utilizándose desde tiempo inmemorial, pero que ahora ya se va a formar una unidad dedicada exclusivamente a este uso militar. Y así se van a poner esos palomares en lugares muy apartados, por ejemplo islotes o fortalezas de difícil acceso, y un palomar central que es el que unifica la llegada de todas las palomas. Y también desde ahí se van a enviar palomas hacia los otros lugares. En el transporte, en el año 1874, se funda un regimiento de un regimiento de telégrafos, también bajo la dependencia de los ingenieros militares, de ferrocarriles. Ese ferrocarril que va teniendo cada vez más importancia. Recordemos la importancia que tiene en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y de modo que ya, dependiendo de los ingenieros, se va a formar ese regimiento de ferrocarriles. 10 años después, en 1884, es la unidad de aeroestación, donde primero la utilización de globos fijos, estáticos, como lugar de observación y como lugar de señalización de señales, pero poco a poco ya también con esos globos que se van moviendo va a ir dando paso a lo que va a ser la aviación. De modo que cuando llegan los primeros aviones van a depender del cuerpo de ingenieros, hasta que se funda el Ejército del Aire. Y en el año 1884 también es el momento en el que se hace la especialidad de alumbrado, que va a utilizar la electricidad para alumbrar los campamentos, para alumbrar puertos, para alumbrar puntos de blancos en las operaciones militares, y que constituye también un elemento importante. Y finalmente ya tendríamos el regimiento de automóviles, fundado en el momento en el que este nuevo elemento de comunicación a través de coches y sobre todo de camiones permite no ya tanto el transporte de tropas como sobre todo de materiales, facilitando así la logística en las operaciones militares. Con todo ello,
hemos podido señalar a través de unos breves hechos destacados esa importancia de los ingenieros militares en la historia militar, centrándonos sobre todo en el caso español y que señala pues, este elemento y este aspecto destacado de lo que es la importancia de los ingenieros militares.